Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por saludarlo primero, pues. ¿Hay clase o no? Nos saludó y se quedó callado. Ah, no, activó la cámara. Ya no. Brr. Joder. No. Ok, agradecemos el espacio que han estado esperando, ya que hemos tenido un inconveniente atendiendo aquí un padre de familia. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar y vamos a estar en la clase. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones, por tus cuidados. Y queremos, Señor, que tú nos asistas, que nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso yo me salgo a clase porque ellos no están hablando y no puedo perder mi tiempo valioso. Esta mañana trabajaremos nuestro tema de procesos de paz en Colombia. Los procesos de paz no son algo novedoso, sin embargo, pues para muchos de ustedes quizás sí, porque tienen como precedente el ambiente contemporáneo en el cual vivimos, como vemos en la imagen de fondo, el famoso Acuerdo de Paz de La Habana, que es lo que hemos vivido en estos últimos años. ¿Quién nos puede recordar hace cuántos años se firmó el Acuerdo de Paz en La Habana? No sé, pero como hace unos dos. ¿Cuánto? Recuerde que es información que usted ¿No fueron más? debe tener Creo que 4. en lista, porque de eso muy seguramente le saldrá en el IFE, ya que es un tema que ha estado en el acontecimiento nacional en los últimos años. Como les decía, la reconstrucción de la paz es un anhelo en Colombia, es una de las búsquedas que se ha llevado a cabo a lo largo de la historia del Estado colombiano, y se ha buscado tener el precedente que Colombia pueda gozar y disfrutar de estos aspectos necesarios. Sin embargo, históricamente también hemos tenido el hecho de que la clase dirigente no ha sido amiga de la paz, ha sido más bien enemiga de la paz, y cada vez que ha habido unos acuerdos o una amnistía, un proceso de paz en vigencia, es el mismo gobierno el que lo ha echado a pique. Así que lo que vivimos hoy bajo el gobierno de Duque frente a la implementación de los llamados acuerdos de La Habana, pues es lo que en el pasado fue un continuo derrotero. Entonces, no es de extrañarnos que posiblemente este acuerdo también termine en consecuencias negativas, porque el gobierno le ha sido incapaz implementar.
Uno de los primeros acuerdos de paz son las capitulaciones de Zipaquirá en 1781. Es el documento que firma el representante de la corona española, del virrey Francisco Bermeo, y el representante del virreinato, encabezado por el arzobispo de Santa Fe, Antonio Caballero y Góngora, con los revolucionarios o con las guerrillas comuneras de aquel momento de la historia. Y como vemos es muy entrada la historia nacional aún antes de que se hablara de una independencia de Colombia. 1781 está antes de la famosa independencia de la Nueva Granada. Entonces ya desde el mismo proceso colonial se buscaba instaurar la paz y se buscaba que no hubieran esos levantamientos. Y obviamente en ese momento la iglesia, en cabeza del arzobispo de Santa Fe, pues buscaba acomodar las cosas para que, en parte porque ellos tenían intereses, no querían perder parte de ese poder de gobierno que estaban ejerciendo en los territorios. Sin embargo, pues las capitulaciones se frustraron. ¿Cuáles eran los aspectos que estaban puestos en estas capitulaciones o en este documento de paz? Se hablaba de derogar los impuestos que no habían sido consultados con la población. En particular, ese que tenía que ver con la contribución del tabaco y del aguardiente, que era el tributo de la Armada de Barlovento, que justamente son los escenarios donde Manuela Beltrán rompe los edictos del rey. El segundo punto que incluía esta mesa de diálogo y que quedó en el documento para el acuerdo de paz era la devolución de los resguardos y las minas de sal a los indígenas, la reducción de la tarifa de sus tributos y la derogación del diezmo. Aquí es donde estaban los intereses de la iglesia de por medio. El tercer punto era la restitución de los criollos en algunos cargos públicos que habían sido ocupados por los españoles después de las reformas borbónicas. Y el cuarto punto entonces era la eliminación del tributo que debían pagar los negros que eran liberados, los llamados libertos. Esos eran los 4 puntos primordiales de ese acuerdo de paz. Y pues la parte comunera, los revolucionarios del común los llevaron a la mesa, lograron sacarlos adelante. Los españoles, en cabeza del representante del virrey, porque el virrey no se sentó a la mesa, y el arzobispo, pues estuvieron de acuerdo, se firmaron, pero el hecho de que el virrey no hubiera estado allí fue lo que llevó entonces a que no se ejecutaran finalmente. Entonces los criollos, en su mayoría, aceptó las capitulaciones y regresó tranquilamente a su casa. Es decir, que los españoles lograron su objetivo. Eso al que firmen ahí, firmamos y eso cada cual se devuelve para su casa y se acaba el espaviento que tienen. Es así como entonces José Antonio Galán empieza con esa desconfianza y empieza a liderar nuevamente las guerrillas del común, y entonces finalmente pues conocemos que llega hasta Bogotá y allí lo capturan y lo descuartizan y su cuerpo es enviado a las diferentes provincias de Santander por partes para enviarles un mensaje a los comuneros. El siguiente proceso de paz lo tenemos ya en
el siglo XX, a mediados del siglo XX, y está en la estructura del cambio de poderes que estaba habiendo para aquel momento histórico en el país. Entre los conservadores y los liberales había una continua disputa por el poder, por quienes controlaban el poder, y esto había levantado diferentes movimientos al margen de la ley de parte de ambos lados, y entre ellos estaban las famosas guerrillas liberales. Cuando el general Rojas Pinilla se convierte en presidente de Colombia bajo la toma del poder por los militares, es decir, un famoso, como lo llamamos hoy, que se quita al presidente, entonces se convirtió en un golpe de estado por parte de los militares y se hace presidente de transición, pero esa presidencia se extiende por algunos años, lo que lo convierte entonces en un dictador. Durante su periodo, él promueve una amnistía, es decir, un perdón para los grupos guerrilleros, y con esto pues buscaba justamente forjar la paz en el país. Dentro de ese proceso de paz, miles de hombres entregaron las armas y se unieron a la vida civil, entre ellos el famoso guerrillero Guadalupe Salcedo, que lideraba la guerrilla de los Llanos Orientales. Entonces ahí tenemos ese segundo proceso de paz. Así que las guerrillas liberales suscriben este acuerdo, que estaba limitado pues al desarme, a la desmovilización, y en retribución el gobierno los vinculaba a la vida laboral. Los principales dirigentes, ahí vemos la historia, cómo empieza a escribirse, los principales dirigentes de las guerrillas que se habían entregado o que habían depuesto sus armas, empezaron a ser asesinados, y de esa manera pues el gobierno tampoco le cumplió entonces a ese proceso de paz. Los campesinos que habían sido las víctimas habían puesto más de 300.000 muertos y más de 1 millón de heridos, de 1 millón de haber perdido sus parcelas, es decir, había un alto desplazamiento forzado. No fueron compensados, no se les retribuyeron sus tierras, sino que por el contrario, otros se beneficiaron de ese desplazamiento y legalizaron esos territorios para esos terratenientes, ampliando de esa manera los latifundios con esas nuevas tierras. Los responsables de la guerra sucia fueron cubiertos con un manto de impunidad y un generoso acuerdo de perdón y olvido entre amigos. Tanto la clase política que había estado auspiciando la guerra, como los mismos bandoleros, guerrilleros liberales, todos quedó en el olvido. Ninguno pagó cárcel, ninguno pagó a los campesinos alguna indemnización. Por lo tanto, sí se desmovilizaron, pero no hubo reparación de las víctimas. ¿Por qué? Porque el gobierno promulgó la impunidad, es decir, no se desarrollaron las investigaciones, no se llegó a la verdad del asunto, y quienes salieron beneficiados por eso pues fueron los terratenientes, es decir, los grandes hacendados, que aumentaron sus propiedades con las tierras despojadas a los campesinos. Entonces, ¿cómo hizo Rojas Pinilla para eso? Inicialmente promueve un decreto en el 53 para indultar a los alzados en armas y terminar así la guerra bipartidista que había sofocado la primera mitad del siglo XX. Al siguiente año expidió otro decreto para complementar el indulto, pero
vino el asesinato de los reinsertados y la posibilidad de la paz se esfumó. De esa manera entonces la paz se vio frustrada. El decreto del 58 se creó una comisión especial para rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia, que luego se convirtió también en una propuesta de indulto, lo que consiguió que hubiera un espacio político para los armados, pero el intento de paz se frustró por denuncias y formación de repúblicas independientes. Entonces es lo que tenemos en ese momento. Para esos años, pues el general Rojas Pinillas termina su periodo de gobierno porque es obligado a dimitir y se hace la coalición entre liberales y conservadores nuevamente para el poder. Se llevan unas elecciones amañadas y finalmente entonces se termina con ese proceso de paz. Luego, ya en la década de los 80, es decir, alrededor de 30 años después de ese proceso de paz con las guerrillas liberales, de ese fracaso pues surgió la FARC, surgieron los movimientos que están en boga, pero ya para el 80 entonces entran también a los procesos de paz. Ya hay unos primeros diálogos y el gobierno de Belisario Betancur, que era el gobierno de turno, firma un acuerdo de paz, el acuerdo de la Uribe, como se le conoce, entre varios de estos grupos. Entre ellos estaba la FARC, estaba la Autodefensa Obrera, estaba el EPL y el M-19. En ese proceso de paz, lo que pactaban era el cese al fuego bilateral, es decir, que gobierno y guerrillas no irían a estar en confrontación. Las guerrillas suspenderían el secuestro y el gobierno, en compensación, le abriría espacios políticos a los guerrilleros que se estaban desmovilizando, que se estaban acogiendo a este proceso de paz. Eso permitió que todos estos guerrilleros que se desmovilizaron, que entregaron las armas, que se acogieron al acuerdo de la Uribe, entonces formaran un núcleo político conocido como la Unión Patriótica, que es pues un movimiento político de izquierda hoy en Colombia, que está desde ese momento histórico. Entonces este partido se convierte en una alternativa política para 1985. De esa manera se podría decir que el acuerdo de la Uribe había salido exitoso, pues había logrado involucrar a varios actores armados y se había logrado por parte del gobierno cumplirle, dándoles garantías políticas para su participación en la toma de decisiones y participación también en el gobierno si salían electos bajo el proceso de democracia que Colombia adelanta. Pero cuando nace la Unión Patriótica, llegaron los asesinatos selectivos. ¿Le suena el término selectivos? Que está como en auge en estos días. Sí. Entonces, note de dónde Duque está tomando los términos que usa. Los está tomando de hechos históricos del pasado. Por eso es importante conocer el pasado para entender las intenciones del gobierno actual. Entonces, estos asesinatos selectivos iban contra ¿quién? Contra los miembros del Partido de la Unión Patriótica. Y eso llevó, pues obviamente, a la toma del Palacio de Justicia en el 85. Conocemos que todavía eso está en investigaciones, que no se ha tenido un veredicto final, todavía siguen los procesos abiertos. Y el gobierno ha salido en los últimos años culpable de los delitos que se cometieron en la toma del Palacio de Justicia, especialmente de la desaparición forzada de muchos ciudadanos en el Palacio de Justicia. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que estaba haciendo, bajo el auspicio también del narcotráfico,
porque esa fue la herramienta que usó el gobierno en aquel momento, el narcotráfico, los carteles de la droga, para eliminar a la Unión Patriótica de la participación política. Es decir, el acuerdo salió efectivo, pero el gobierno les hizo trampa en el cumplimiento. Entonces, de esa manera, la década de los 80 está un proceso de paz, pero los enemigos de la paz institucionalizan el genocidio. Cuando hablamos de institucionalizar, es que el gobierno mismo es el que desarrolla estos actos de asesinatos selectivos contra los dirigentes entonces de la Unión Patriótica, que eran los guerrilleros que se habían desmovilizado y que habían hecho parte de los acuerdos de la Uribe. Entonces se registran alrededor de 3.500 militantes muertos de esa fuerza política. Por eso se habla de un genocidio político en Colombia. ¿Por qué? Por la intolerancia, por la falta de voluntad a darles participación y a compartir el poder. Lamentablemente, en Colombia los que han estado en el poder han echado raíces y han hecho lo que ha estado al alcance de sus fuerzas, de su poder, para mantenerse allí, aun cuando eso signifique usar los aparatos del poder para eliminar a sus opositores. Entonces, se desmovilizó el M-19 a finales de la década de los 80, cuando se empieza a negociar el gobierno con la paz entre este grupo, que es parte del resultante también allí de estos conflictos que se generan entre la década de los 70 y 80, y ahora entonces especialmente por el M-19 fue el resultado directo de unas elecciones fraudulentas, y entonces salió como un brazo armado también a reclamar parte de esto. Pero para 1989 empezaron a negociar con el gobierno una paz que se logra finalmente sellar en unos acuerdos en 1990. Un año después, sin embargo, se asesina a uno de los líderes, Carlos Pizarro. Sin embargo, pese a ello, el movimiento político, es decir, la participación de este grupo guerrillero en la política, permanece y logra un protagonismo dentro del escenario político que está viviendo Colombia, que justamente entre el 89 y el 90 se estaba liderando por parte de la comunidad estudiantil el famoso movimiento de la séptima papeleta, que buscaba la reforma de la Constitución Nacional, que hasta ese momento era una constitución que ya tenía más de 100 años, porque Colombia venía orientándose por las leyes de la Constitución de 1886. Entonces los estudiantes lo que buscaban era que esa Constitución fuera actualizada. Ya tenía más de un siglo y requería actualizaciones. Las leyes a nivel internacional habían cambiado, había nuevos acuerdos a los cuales Colombia se había acogido y sin embargo no figuraban en la Carta Nacional. Por lo tanto, ese era parte del proceso. Así que el M-19, al entrar al escenario político, pues juega un papel importante en la Constitución del 91, y justamente es uno de los eventos que Petro durante su campaña presidencial pues hizo alusión, porque como miembro del partido político M-19, es militante de la guerrilla del M-19, pues se sentó en la mesa nacional de diálogo de la Constitución, es decir, en esos famosos constituyentes. Ese proceso de paz culminó con una desmovilización y el desarme de 6 grupos con cerca de 5.000 guerrilleros que entregaron sus armas. Al igual que en el proceso del 50, pues varios líderes fueron asesinados,
justamente porque ustedes saben, los que están en el poder no quieren compartirlo. Sin embargo, ya se les permitieron algunas curules parlamentarias, es decir, se sentaron en el Congreso a debatir las leyes, a construir la Constitución Nacional. A otros se les otorgaron becas educativas para estudiar, a otros se les dieron beneficios como una mesada o un carro, que son parte también de los acuerdos o de los elementos que se incluyeron en el último acuerdo y que es criticado por eso, pero si vemos en la historia es algo que ha venido siendo parte de los procesos de paz. Entonces, estos cambios que estaban surgiendo el país se enmochilaron nuevamente. ¿Por qué decimos que se enmochilaron? Porque las comunidades vieron frustrados sus sueños y quedaron en un grave peligro frente a los actores de la guerra sucia. ¿Y quiénes son los actores de la guerra sucia? Pues son los aparatos del Estado, las fuerzas armadas del Estado, o los líderes políticos que han usado a estas fuerzas, a estos aparatos, para jugarle sucio a quienes han estado a favor de la paz. Muchos de los amnistiados que conocían de su simpatía y apoyo a la insurgencia cambiaron de bando y se vincularon al proyecto contrainsurgente, es decir, que aparece otro elemento en el escenario y son las AUC, en ese momento llamadas las Convivir, grupos de defensa autónomos, el MAS. Entonces ahí empieza. Pero en medio de ese escenario, pues se da el cambio administrativo y político para Colombia y entonces comienza el proceso de reinserción del EPL a la vida civil el 15 de febrero del 91, que también había participado en sus diálogos, es decir, que el M-19 y el EPL se desmovilizan en esa misma fecha y pasan a ser parte de los participantes de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente fue un proceso donde se eligieron a 70 personas o 70 personajes de influencia política en Colombia para sentarse a debatir lo que debía ser parte de la Constitución, y dentro de esos entonces se les dieron curules al EPL y al M-19. Así es como ellos empiezan esa participación política. Entonces no es de extrañar hoy que en los procesos de La Habana a la FARC se le hayan otorgado curules para que fueran parte del Congreso de la República, ya que es un hecho histórico asociado al proceso de paz. En el 91, entonces, estaba ya César Gaviria, es el que adelanta la Constitución, logra esa participación, pero inicia un intento de paz con otros grupos guerrilleros, con otros frentes de las FARC, del ELN y del EPL. Sin embargo, Gaviria pues quería o buscaba resultados muy semejantes a los de los procesos de antaño, pero cuando se dio cuenta que esto empezó a cambiar, entonces cambia también su postura. Esos acuerdos iniciaron sus diálogos aquí en los Llanos Orientales, en el municipio de Cravo Norte, luego se trasladaron a Caracas y finalmente se llevaron a México, a Tlaxcala, y allí entonces es cuando el presidente dimite por miedo a la paz. ¿Por qué? Porque él quería que este nuevo acuerdo tuviera los mismos efectos que se habían suscrito con el EPL y el M-19, pero cuando se dio cuenta que pues tendría que ceder más, que tendría que comprometerse a más, dio la curva y cambió de dirección. Luego le tocaría el turno a Samper. Samper entonces adelanta el proceso de paz en el municipio de La Uribe, en el Meta, donde se hace un despeje, se abre, se desmilitariza la zona y se concentran allí a los guerrilleros. Las FARC en el 96 atacó la base de las Delicias en el Putumayo,
donde murieron 60 militares y se acabó la infraestructura de comunicaciones y demás que estaba allí en la base. Y entonces este fue la piedra de tropiezo para este acuerdo de paz en ese momento. Y entonces se cerraron esos diálogos. El cambio de gobierno, luego le seguiría entonces el turno a Andrés Pastrana, que desde su misma candidatura se mostró favorable a los procesos de paz. Y entonces cuando llega al poder, pues inicia esos diálogos con el ELN también en el 98 y presentan así su propuesta de paz y da inicio al proceso de la Convención Nacional que se ampararía en los acuerdos. Algunos representantes de la sociedad colombiana en Maguncia, Alemania, que eran los mediadores, entonces estaban a favor, otros estaban en contra. Finalmente, en lo que es con el diálogo con las FARC, se desmovilizó el Caguán, es decir, que se sacan a la presencia militar del gobierno del Caguán y se le entrega a la guerrilla. Por eso se dice que el presidente que le entregó la guerrilla, el país a la guerrilla fue Andrés Pastrana, porque es el que saca la fuerza militar de un territorio muy amplio y se lo entrega al control de la guerrilla. La guerrilla se concentra allí en el Caguán, 42.000 kilómetros de desmovilización allí y usan ese espacio para empoderarse, para fortalecerse, y el gobierno pues no logra ningún avance en esos diálogos. Las guerrillas, por el contrario, secuestran el avión de Aires en el 2002, el 20 de febrero, y ese también viene siendo entonces finalmente la piedra de tropiezo para ese proceso de diálogos hacia un acuerdo de la paz. En el proceso con el ELN, pues Pastrana se muestra prepotente, arrogante y hace que esa convención nacional que se estaba proponiendo para llegar a una paz con este grupo también se convierta en una posición hostil por parte del gobierno y los diálogos también fracasen. Ya tenemos el cambio de década, también cambio de gobierno nuevamente, y le toca ahora el turno a el presidente Álvaro Uribe Vélez. Uribe decide combatir a las guerrillas, entrar a la ofensiva militar apoyado por Estados Unidos. Sin embargo, mantiene inicialmente en sus periodos de gobierno, mantiene unos diálogos con el grupo de guerrilla del ELN, y el intermediario para estos diálogos pues era Venezuela, liderado por Hugo Chávez. Estos diálogos se fortalecieron en un principio, estuvieron próximos a firmar la paz, pero también fracasarían, porque obviamente hay unas intenciones de fondo que Estados Unidos, que en combate con el narcotráfico, pues empiezan a acusar al ELN de narcotráfico, y entonces ya se hablan de otros procesos, y finalmente entonces ese proceso queda ahí, no surge efectos. Y entonces ahí inicia el diálogo con el otro actor armado que hasta ese momento venía ejerciendo un proceso de contraguerrilla o contraofensiva contra los grupos de izquierda, que eran las autodefensas. Sabemos que en estos momentos cursan investigaciones contra Uribe, en los cuales se le acusa por ser el auspiciador, el patrocinador, el fomentador justamente de los grupos de autodefensa en Antioquia y en el Urabá,
y todavía pues no hay, las investigaciones están en proceso, no hay decisiones de fondo. Entonces, pues ya siendo presidente, usa su periodo presidencial para adelantar unos diálogos de paz con las autodefensas, y de esa manera este se conoce como el Acto de Fe por la Paz, donde los paramilitares reintentaron su voluntad de desmovilización. Y años después, entonces los jefes se desmovilizan, entregan las armas, pero el gobierno de Uribe también le juega sucio. Para evitar que Colombia conozca la verdad detrás del movimiento paramilitar, Uribe los extradita a Estados Unidos. Y sabemos que en estos días, pues, este señor, ¿lo reconocen? A ver, les doy una pista, a ver si logran concretarlo. El gobierno nacional tenía que pedir el regreso, porque ya terminó su condena en Estados Unidos y queda libre, y frente a las investigaciones que lleva en Colombia, como nunca contó su versión, entonces debe regresar a Colombia. Pero también tiene nacionalidad italiana, así que Estados Unidos lo iba a mandar a Italia, y entonces la extradición ha terminado. ¿Él no es un tal Monalco? Sí, por M, pero no es Mo, sino Ma. Sí, es un man mancuso. Y que el gobierno actual de Duque, que es el encargado de adelantar pues el proceso para que regrese a Colombia, donde no era, en vez de hacer las cosas al derecho, las ha hecho al revés. Y 4 veces ha fallado en el proceso, al punto que Estados Unidos tuvo que sacar una orden presidencial para determinar que se vendrá para Colombia y no irá para Italia. O sea, no es porque el gobierno colombiano haya hecho de manera natural y jurídica el proceso para que regrese a Colombia, es decir, a quienes están en el poder no les interesa bajo ninguna causa que él pueda contar la verdad aquí en Colombia, porque hay bastantes facetas oscuras detrás de ese famoso acuerdo de paz con las autodefensas. Y justamente pues estamos en ese periodo. Entonces podemos tener así de manifiesto que los antecesores de Santos, de manera consecutiva, uno a uno estuvo involucrado en los famosos acuerdos de paz, en los procesos de paz. Sin embargo, hoy en día ellos son expresidentes de Colombia, ¿no? Y en calidad de expresidentes se han mostrado en desacuerdo con el acuerdo de paz de La Habana, es decir, el acuerdo liderado por Santos y que debe estar en proceso de implementación, pero que el gobierno de Duque le ha puesto bastantes trabas. Desde la misma campaña presidencial anunciaba que iba a hacer recortes, que iba a hacer procesos y que iba a llevar a revisión los acuerdos de paz, cosa que ahora, pues estando en la presidencia, lo intentó hacer, pero como el acuerdo está blindado por la comunidad internacional, no se pudieron modificar, es decir, quedaron tal cual estaban originalmente. Pero entonces el gobierno sí ha evitado cumplir con los acuerdos, es decir, no se han llevado a cumplimiento los puntos acordados. Los jefes de la guerrilla, algunos se han mantenido de parte de la paz, otros como Santrich, sabemos la historia, volvieron a tomar las armas y el fenómeno está así. Entonces los acuerdos logrados entre las FARC... ¿A Santrich al fin lo extraditaron o no? A ver, él se voló. Valdés, deja de rayar la pantalla.
No sea niño Bueno, de, perdón, no fue sea sin culpa, niño me de, estoy rayando sin culpa. no sea niño de preescolar que tiene la mano inquieta. Perdón que no fue mi culpa, no es que estoy escribiendo en el computador y por error estaba tocando el teléfono. Entonces, Santrich, no lo extraditaron, a él lo querían extraditar, pero bajo los acuerdos pues estaba blindado en parte, había que hacer unos procesos y el gobierno estaba vulnerando esos procesos. La corte le garantizó los procesos y obviamente él vio que saldría culpable y se voló antes de que le echaran mano. Así que ahora anda nuevamente en la guerrilla del disidente de la FARC, allí en Venezuela. Este acuerdo, que se firmaría finalmente el 26 de septiembre del 2016, es decir, aquí está la fecha para que haga el conteo, cuántos años hace que se firmó la paz, cuántos años llevamos de implementación de la paz, que era la pregunta inicial que teníamos. Entonces usted puede contar, podemos decir que cumplimos 4 años hace unos días atrás. Entonces, ¿qué es lo que decían estos acuerdos? Estos acuerdos tienen 6 puntos primordiales y están aquí resumidos así a grosso modo. El primer punto es el desarrollo agrario integral hacia un nuevo campo. Esto es lo que el gobierno ha evitado realizar. El gobierno de Duque no ha querido realizar la reforma rural integral, que incluye que se haga mayor inversión en el campo, que se le den incentivos a los agricultores, a los que se le devuelva, que haya la restitución de tierras a los desplazados, a los indígenas, a las comunidades afro y otras comunidades raizales que hay por allí. Obviamente eso va en detrimento contra los terratenientes que se apoderaron de esas tierras y de ciertas empresas que ven sus sueños frustrados, y el gobierno actual, el gobierno de Duque, pues ha estado a favor del sector empresarial agrario, es decir, de esas multinacionales que llegan a sembrar no 1 hectárea, sino a echar 1000 hectáreas y por lo tanto necesitan tener muchas tierras en sus dominios a su favor, y son tierras que pertenecen pues a esas comunidades, a esas poblaciones desplazadas por el conflicto y que debieran regresar a ellos porque les pertenecen. Entonces, en ese punto el gobierno no ha querido, no hay voluntad política para cumplir con ese punto. La participación política, si bien es cierto, se les otorgaron las 10 curules en el Congreso, se les dio participación en la campaña presidencial. Entonces inicialmente hubo un cumplimiento, pero ese cumplimiento vino más desde el gobierno anterior, es decir, desde el gobierno de Santos, que les dio esa participación. Una vez instalado el siguiente gobierno, pues hemos visto que esa participación ha venido reduciéndose, porque se han venido eliminando a los líderes políticos, se han venido asesinando a los líderes sociales, se han venido los mismos 10 que se sentaron allí, pues 2 se tomaron las armas, así que se perdieron esas curules. Entonces el conflicto también ha venido aumentándose a medida que los años se van aumentando desde la firma del acuerdo de paz, porque hay más reductos de las FARC y más grupos o individuos que se están uniendo a estos grupos y están creciendo y están retomando esos sitios que la guerrilla de las FARC dejó o abandonó cuando hizo el proceso de desarme. Y entonces hoy tenemos pues la disputa de esos territorios por las BACRIN, por las mismas reductos de las FARC y los carteles de la droga. Y ahí viene entonces el otro aspecto, el cuarto punto, la solución al problema de las drogas. Y esta solución en los diálogos estaba pactada
a partir de la sustitución de cultivos y de proyectos productivos. El gobierno de Duque ha dejado de invertir en ese proceso y más bien ha estado buscando que Colombia vuelva a la aspersión aérea, a fumigar las plantaciones de cultivos ilícitos con glifosato. Así que el gobierno también ha incumplido en esa parte. Las víctimas, la reparación a las víctimas. Pues para eso se creó la JEP, la Justicia Especial para la Paz, para que puedan conocer la verdad, para que se imparta justicia. Si bien es cierto, no se le van a dar 50 años ni una cadena perpetua a los guerrilleros, a los violentos, sino que hay unos procesos de amnistía y máximo pagarán 8 años, pero se espera que exista una reparación. Entonces las FARC inicialmente en sus informes económicos entregados en el acuerdo informó tener determinada cantidad de recursos, de propiedades que debe ir regresando o ir entregando para que sirvan para reparar a las víctimas, y el Estado a su vez también tiene que hacer unos aportes para esa reparación. Ni las FARC ni el Estado han cumplido a cabalidad con este punto. Entonces la Jurisdicción Especial para la Paz, por lo menos durante el gobierno de Duque, ha recibido muchas acusaciones, muchos señalamientos, y han querido desfinanciarla, han querido deslegitimarla, y la comunidad internacional ha tenido que intervenir para que se mantenga, para que se preserven esos acuerdos firmados, y en el momento hay una exigencia al gobierno de Duque para que cumpla. Así que los compromisos sobre derechos humanos están en riesgo en este momento. La implementación, la verificación y la refrendación pues es parte del proceso, y como la implementación pues no se ha llevado a cabalidad, los procesos de verificación, es decir, los resultados que ya están saliendo de los observadores internacionales, de la comunidad internacional, de la ONU, la Human Rights y otras entidades, pues ya están poniendo en la lista negra a Colombia nuevamente. Obviamente cuando hayan procesos de elección vendrán procesos de refrendación, y es justamente hacia donde nos encaminamos, porque ya en 2 años tendremos que cambiar, en poco menos de 2 años cambiaremos nuevamente de gobierno, y ahí podríamos tener entonces un gran cambio político en Colombia, o volver de nuevo a la etapa del conflicto. Así que estas fueron más o menos como las portadas que se vivieron en honor a los procesos de paz que estaban allí. Aquí tenemos entonces lo que fue la entrega de armas por parte del grupo guerrillero, todos los fusiles que entregaron, los llamados centros de reinserción, donde se concentraron a los guerrilleros que entregaron sus armas para que iniciaran procesos productivos, procesos de escolarización, procesos de regresar a la vida civil. Ya pues como notan, hay automóviles para que ellos se puedan desplazar a las ciudades, a los centros, a recibir pues los recursos que el Estado debe girarles mensualmente para la implementación de la paz, para la construcción de las viviendas donde van a vivir mientras dure todo ese proceso de inserción a la sociedad civil. Como vemos inicialmente, pues eran básicamente cambuches esas casas. Ya con el paso de los años vemos que los mismos guerrilleros han transformado esos cambuches en unas ciudadelas, por decirlo así, donde están concentrados pues en la mayoría de estos reinsertados, y donde muchos de ellos adelantan procesos de estudio a distancia. Y aquí vemos entonces los que originalmente fueron los senadores que recibieron una curul para estar en el Senado, y los que recibieron una curul para estar en la Cámara.
Sabemos que Santrich ya no está. Sabemos que si no es, Pablo Catatumbo tampoco está. Así que ya hay varios que han salido, pero otros que se mantienen a favor de la paz. Entonces, ahí están. Aquí estarían los del Senado. Y estos son como los elementos que tenemos ahí de fondo. Entonces, como vemos históricamente, ha resultado difícil que el gobierno cumpla con los acuerdos de la paz. Los acuerdos de paz, como ustedes ven, desde mitad del siglo XX hacia acá han sido recurrentes, permanentes, diálogos, permanentes acuerdos, pero los resultados han resultado en lo mismo, en incumplimiento por parte de la voluntad política de quienes están en el gobierno, y nuevamente el ciclo vuelve a comenzar. ¿Quiénes terminan pagando las consecuencias? Pues el pueblo de a pie, el campesinado, los indígenas, las comunidades vulnerables, porque no son reparados, porque no pudieron regresar a sus tierras y ahora son perseguidos y son masacrados nuevamente por los nuevos actores que puedan surgir en ese proceso. Así que Colombia en este momento vive un pico especial o un momento muy crucial en el cual puede finalmente llevarnos a una paz verdadera o finalmente dejarnos en el conflicto que lleva más de 50 años y no le vemos fin. Para que ustedes puedan profundizar en lo que han sido los acuerdos de paz y su implementación, entonces les estamos proponiendo una actividad que es un documental que realizó el Dow Jones. Este documental se llama Colombia, el largo camino hacia la paz, y muestra cómo ha sido o cómo fue ese proceso hacia los acuerdos y ahora hacia la implementación de los acuerdos. Así que les invitamos para que revisen ese material audiovisual y puedan presentarnos el informe conforme se les está pidiendo allí. Agradecemos su estancia en la clase y les deseamos un feliz día.